Buenos días. Muchas gracias, Pilar, por tus palabras. En primer lugar, querría agradecer a la Fundación de Amigos del Museo del Prado el darme la posibilidad de impartir esta conferencia y también agradecerles a todos ustedes el haber venido hoy aquí para dar comienzo a ese ciclo de Domingos en el Prado. Mi conferencia va a ser eminentemente visual. Quiero enseñarles muchas imágenes y para que vean un poquito cómo lo he organizado, lo he dividido en varios apartados que iremos viendo sucesivamente, sin ruptura entre ellos, pero en principio es hablar de la Villa de Maderuelo, de la ermita, del arranque de las pinturas y su instalación en el museo, como nos acaba de contar Pilar. Haremos un análisis iconográfico de las pinturas, del conjunto mural, hablaremos de su autoría, de su filiación, lo relacionaremos con otros conjuntos de pinturas murales castellanos, como son San Miguel de Gormaz y San Baudelio de Berlanga, y terminaremos hablando como curiosidad de dos reproducciones que se han hecho en los últimos años, ya en el siglo XXI, de las pinturas de Maderuelo. La Villa de Maderuelo se encuentra en el extremo septentrional de la provincia de Segovia, en el límite con las provincias de Burgos y Soria, a unos 100 kilómetros de la capital de la provincia y aproximadamente a 145 kilómetros de Madrid. Está situada sobre un promontorio rocoso a cuyos pies discurría el río Riaza, el antiguo río Aza. Hoy la vega de ese río queda ocupada o queda anegada por la construcción en el año 1951 del embalse de Linares, que vamos a ver juega un papel importante en la historia de las pinturas de las que hoy les quiero hablar. En Maderuelo se ubica en la vía, en la calzada que comunicaba Sepúlveda con el burgo de Osma, y su origen está vinculado a la reconquista de estas tierras en el siglo X. Sabemos que fue cabeza de una importante comunidad de villa y tierra que basaba su riqueza fundamentalmente en la ganadería. A nivel religioso, a finales del siglo XI, comienzos del siglo XII, pasó de depender primero de la diócesis de Osma, después de la de Burgos, pero a partir del año 1123, más o menos en el momento en que se hacen las pinturas que hoy vamos a ver, ya se integró definitivamente en la recién restaurada diócesis de Segovia. Sabemos que en ese momento, en el siglo XII, en la localidad había 10 iglesias, 2 dentro del recinto amurallado de la ciudad y otras 8 extramuros, entre ellas la ermita de la Veracruz, que está situada al otro lado del río, donde ven allí. Tienen una imagen antigua donde pueden ver cómo a esa iglesia ermita, podemos utilizar los dos términos, se llegaba cruzando un pequeño puente románico que ven en la parte inferior de la imagen y que todavía puede verse, lo tienen aquí, y que todavía puede verse cuando el nivel de las aguas está abajo, se pueden ver los dos puentes, el moderno y el antiguo románico que conducía directamente a la iglesia. Les muestro unas vistas aéreas para que vean la diferencia, cómo cambia el lugar, la topografía del lugar, cuando el río lleva muy poquita agua, como en este caso, donde vemos los dos puentes, o bien cuando sube ese nivel y el nivel de las aguas, el caudal, aumenta y llega casi hasta las puertas de la ermita. No solo hasta las puertas, en ocasiones el agua entra dentro de la ermita. Esta imagen es de abril del año 2018. Hace apenas 6-7 años. Todavía sigue pasando. Es un problema que no pueden solucionar, aunque en su momento se construyó un muro perimetral. Y la verdad es que ver estas imágenes impresiona. Lo mismo que esta señora con la piragua al lado de la iglesia. Pero tienen esos problemas. Esa también es la razón por la cual se arrancaron las pinturas, como luego veremos. Se ha especulado con la posibilidad de que el edificio que ha llegado hasta nuestros días se levantase sobre una anterior edificación de época visigoda. También la leyenda habla de que fue un edificio construido por los templarios, pero ninguna de esas afirmaciones puede ser ratificada. No lo sabemos. Sí sabemos que se trata de un edificio románico, construido a finales del siglo XI, comienzos del siglo XII, que presenta una única nave, cubierta con una techumbre de madera a 2 aguas, y que tiene una cabecera de testero plano, que es más pequeña tanto en altura como en anchura. Lo ven en la imagen, en la fotografía, y lo ven en la planta. En este caso, esa capilla mayor se cubre con una bóveda de medio cañón que arranca de una imposta. Luego hablaremos de esa imposta. Está realizada en mampostería, con refuerzos de sillería en los ángulos, los aleros y los vanos. Y posee 2 sencillas portadas, una al norte y otra al sur. Además,
de una pequeña ventana en el testero de la capilla, una pequeña saetera. Es la única luz que entraba a la capilla, una ventana que estaría situada en esta zona. Estos vanos que ven ustedes en la imagen, cuadrados, son posteriores, son fruto de intervenciones posteriores, uno de los cuales afectó muchísimo a las pinturas, este que tenemos aquí. Solo han llegado hasta nuestros días las pinturas de esa capilla mayor, de esa cabecera de la iglesia. No sabemos si también hubo pinturas en la nave. Es posible que sí, pero no se ha conservado ningún testimonio, ningún resto. Esas pinturas, las pinturas murales ejecutadas al fresco, pintura mural según las técnicas del románico, fueron dadas a conocer, la primera referencia documental que tenemos de ellas es del año 1907, cuando Pedro Mata y Álvaro publica un artículo en el Boletín de la Sociedad Española de Excursiones. Y a partir de ese momento, ese artículo despierta el interés de otros investigadores. En esos momentos, cuando se publica ese artículo, en 1907, el edificio ya era de propiedad particular, porque en el año 1896 el obispado de Segovia lo había vendido por 150 pesetas a un vecino del pueblo, que a su vez lo revendió poco después, por más dinero, a otro vecino de la localidad, que sabemos que lo utilizaba como almacén de paja y de ganado. Funcionaba como establo, y eso afectó a las pinturas. Pues bien, parece ser que hacia el año 1922 empiezan a surgir rumores de que hay alguien por ahí interesado en arrancar las pinturas de la capilla. Incluso aparece un nombre muy importante, es León Leví. León Leví es el marchante que gestionó la extracción de las pinturas murales de San Baudilio de Berlanga y luego su venta fuera de España. Se dice que estaba por allí intentando hacer negocio. Y por ese motivo, tanto la Dirección General de Bellas Artes como la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando iniciaron gestiones para evitar el expolio de esas pinturas. Y en el año 1923 encargaron un informe a dos académicos, Marceliano Santamaría y José Garnelo, que consideraron que las pinturas tenían calidad suficiente, eran dignas de estar expuestas en el Prado. Entonces, pasan la pelota al Prado. Al año siguiente, en el año 24, el patronato del museo, después de una visita a Maderuelo hecha por el presidente del patronato, el duque de Alba, y dos de sus vocales, dos importantes historiadores, Elías Tormo y Manuel Gómez Moreno, y el patronato reconoce el valor de esas pinturas, de ese conjunto mural, pero dice que es mejor que se queden donde están. Y dice que el Prado no está dispuesto, o bien no puede, aportar fondos para su adquisición, que eso es lo que le estaba pidiendo el Ministerio a la Dirección General de Bellas Artes, ¿no? Que si se piensa trasladar las pinturas al Prado, pues que el Prado aporte dinero. Pues bien, en vista de esa situación, el 6 de diciembre del año 1924, la capilla y sus pinturas fueron declaradas monumento arquitectónico artístico. Por ese motivo, el pasado 6 de diciembre, el museo hicimos un directo de Instagram uniéndonos a la conmemoración de ese centenario de la declaración de Maderuelo como monumento. Estamos hablando del año 1924. Sin embargo, todavía tendrían que pasar 4 años y pico, hasta que en abril del año 1929 el Estado comprase la capilla por 50.000 pesetas. Pero a su vez tendrían que pasar casi 20 años más, hasta 1947, para decidir arrancar las pinturas y trasladarlas al Prado. ¿Por qué? Porque en esos momentos ya está en marcha la construcción del embalse de Linares, que se suponía que iba a anegar toda esa zona del río Riaza y podría afectar a la iglesia. Igual que ocurrió en Egipto con la presa de Asuán y los tesoros de Abu Simbel, lo mismo que ocurre con San Pedro la Nave en Zamora, etcétera, etcétera. Pues en este caso, en San Pedro la Nave se llevaron toda la iglesia, en este caso decidieron solo arrancar las pinturas. Les muestro varias imágenes del estado que tenían las pinturas antes de arrancarlas. Son fotos que están en la fototeca del Instituto de Patrimonio Cultural de España, el IPC, y donde vemos cómo están tapados esos vanos de forma bastante rudimentaria. En esos momentos ya no se utilizaba como establo porque ya había sido adquirido por el Estado, pero estaba en un estado de abandono. El encargado de arrancar esas pinturas fue Ramón Gudiol. Las arrancó con la técnica del estrapo,
Una técnica en la cual solo se arranca la capa pictórica, la capa exterior de las pinturas, y que condiciona el resultado final, como luego veremos. Sabemos que Ramón Gudiol viaja a Maderuelo a finales de julio del año 1927, arranca las pinturas, se las lleva a Barcelona, allí las consolida, las pasa a lienzo, y a comienzos de mayo del año siguiente, en 1948, las pinturas ya están en Madrid, las pinturas ya están en el Museo del Prado. Bien, les decía, estas imágenes de antes de la extracción, y también, estas son imágenes de la capilla de Maderuelo, del edificio original, donde podemos apreciar las improntas. Les he dicho que son pinturas ejecutadas al fresco, cuando el revoco del muro todavía está fresco. Esas capas de enfoscado que se aplican para igualar el muro todavía están fresco. ¿Qué ocurre? Que cuando se seca el muro, la pared del enfoscado absorbe los colores. Con lo cual, si arrancamos las pinturas con la técnica del estrapo, hay otras técnicas también, solo arrancamos la capa pictórica y queda parte de los pigmentos que han entrado dentro de la pared, que es lo que llamamos las improntas. Por eso, aquí pueden ver las improntas, en este caso las restauraron, las limpiaron en el año 2001 y lucen espléndidamente. Yo creo que seguro que todos ustedes conocen las imágenes, las pinturas que hoy vamos a ver y que reconocerán esas imágenes, ¿no? El Cordero de Dios en la cabecera, las figuras de ángeles o apóstoles en la parte baja, con esa ventana que les he dicho que se abrió en la zona de la capilla, la representación de evangelistas en la parte superior, la escena del pecado original, en el muro de ingreso, o también la Majestas Domini, el Pantocrátor, en la parte superior. En julio del año 1948, las pinturas ya estaban instaladas en la planta baja del museo, en la llamada cripta de la zona baja norte del museo, una zona que acababa de hacerse accesible al público. Parte de los espacios que ven allí se dedicaban a oficinas, pero se ha abierto en el año 1943. Pedro Muguruza construye la llamada escalera de Muguruza, que hoy seguimos teniendo en la fachada norte del museo, en la fachada de Goya. Hasta ese momento había otra escalera allí que solo permitía el acceso al primer piso. Cuando Muguruza reforma esa escalera y hace una nueva escalera, permite acceder al museo desde la llamada Puerta Baja de Goya, las puertas que hoy se han convertido, hace unos años ya, en las taquillas del museo. Pues bien, coincidiendo con esa remodelación, con esa apertura a nuevos espacios, se decide instalar las pinturas en lo que hoy sería la sala 51B. Les marco, en rojo es muy cerquita, en rojo es donde están hoy día las pinturas. Estamos en una zona muy cerca, como una estructura exenta a la cual se abre, que se abre directamente desde esa rotonda de Goya Baja, la sala 51. Las pinturas de Maderuelo se inauguraron el 17 de noviembre del año 1948, con la presencia del ministro de Educación Nacional y el director general de Bellas Artes. Sin embargo, en muchos artículos, en muchos estudios sobre la obra, dice que las pinturas llegaron al Prado, se exhibieron a partir del año 1950. Es un error derivado de unas fotografías que enseguida les voy a enseñar que se publicaron en ese momento. Pues ven aquí el lugar donde estaban las pinturas, un plano un croquis hecho por Pedro Muguruza, el arquitecto, diciendo cómo se van a montar las pinturas, qué estructura era necesaria. Y lo que vemos es esa estructura, por la parte de atrás, por la parte posterior. Se construyó una estructura de madera con las mismas dimensiones que la capilla, recreando la forma de la bóveda, y allí se adosaron esos lienzos a los cuales se habían pasado las pinturas originales. Esta es una imagen desde la parte posterior de la actual sala 51B, más o menos hoy donde están el retablo de San Juan Bautista y Santa Catalina del Maestro de Sigüenza. Estas son las fotografías que les hablaba. Fotografías que ilustran un artículo publicado por Diego Angulo en el año 1950 en la revista Archivo Español de Arte. Gracias a esas fotografías podemos ver el montaje inicial de las pinturas en el Prado. Lo primero que hay que decir es que las pinturas se colocaron más bajas que lo que estaban en su momento en la iglesia original, y también más bajas de lo que las tenemos ahora. Aquí pueden ver cómo en la parte inferior hay unas cortinas que tapan esos zócalos. Estamos hablando, esas cortinas, ese zócalo, aproximadamente medía unos 45-50 centímetros. Hoy día estamos a 60 centímetros. Pero bueno, se decidió poner esas cortinas para tapar. Pinturas con esas zonas de pérdidas en muchos lugares. Una vista desde la cabecera hacia la rotonda de Goya Baja. Ahí se construyó una puerta entre dos de los machones que hay en esa zona para cerrar el espacio.
Unos años después, la fotografía es del año esta es del año 65, pues entre ese margen, entre el 48 y el 65, se hicieron algunos cambios. El primero, el más claro, es que se rebaja el nivel del suelo. Las pinturas quedan más altas, en este caso unos 90 centímetros aproximadamente. Desaparecen ya las cortinas y también para cubrir de alguna manera la pérdida, la laguna pictórica que había en esta zona, donde se había abierto en su momento una ventana y se habían perdido parte de las pinturas, se decidió colocar una talla de la Virgen en el trono, una escultura en madera, de fines del siglo XII, que el Prado había adquirido a comienzos del siglo, en el año 1909. Como pueden ver, el único elemento informativo son estas cartelas colocadas en el centro de los muros, de cada uno de los paños. Unos años después se incorporaron al museo nuevas piezas. Sabemos que a fines del año 47, cuando todavía las pinturas no estaban instaladas aquí, pero ya se habían arrancado, ya se estaban preparando para su instalación, los miembros del patronato del museo se planteaban la posibilidad de solicitar al Museo de Barcelona un antipedio, un frontal, para, digamos, ambientar de alguna manera esas pinturas que se iban a instalar en breve en el museo. Sabemos que el Museo de Barcelona se opuso a ese depósito. Y habría que esperar hasta el año 63, cuando el museo pudo adquirir un frontal que había formado parte de la colección Plandiura de Barcelona y que procedía de la iglesia de San Esteban de Guils. Es el frontal de Guils que tienen aquí en imagen. Nos costó 500.000 pesetas de la época. Hasta 2009, esta imagen, como ahora les voy a enseñar, presidió la capilla de Maderuelo. Hoy, sin embargo, se encuentra, seguro que todos lo saben, fuera de la capilla, en un lateral, junto a la puerta de acceso a la sala. Ven el altar, ese frontal, a modo de frente de un altar, y encima se colocó, lo ven ahí, un Cristo de marfil sobre una cruz de cristal de roca, una pieza que el Estado había adquirido en el año 61, que nos adscribe al Prado en el 65, por eso fechamos en ese momento esos cambios. Es una pieza que no tenía nada que ver ni estilística, ni cronológicamente, ni con el frontal, ni con las pinturas. Por eso estuvo muy poco tiempo allí y fue sustituido por otra Virgen con niño, otra Virgen románica que ven al fondo y que ahora les pondré un detalle. No sabemos exactamente el momento en el que se hace ese cambio, pero pueden ver también cómo cambió el sistema de iluminación. Se ha incorporado ya una estructura volada, anclada a la parte baja de los muros, a la zona donde no había pinturas y que proyectaba una luz de abajo a arriba para iluminar todo el conjunto. Esta es la Virgen que se colocó en torno a los años, poco antes de los años 80 en ese frontal, en ese altar. Es una pieza que también hay dudas al respecto, pero parece ser que también formaba parte de un lote que el Prado había comprado en el año 1909. Ese montaje, con el frontal, esta Virgen aquí, la otra Virgen en el costado, permanece sin más cambios, hasta el año 1983. En ese momento se decide desmontar la capilla. Tenemos una imagen del proceso de desmontaje de esa capilla. Por la parte posterior están retirando esos paneles. Entre tanto, en ese margen, entre el 48, que llegan las pinturas, y el 83, al Prado habían llegado también otros conjuntos de pinturas murales. Las pinturas murales de San Baudelio de Berlanga, que saben que es un depósito temporal del Metropolitan Museum de Nueva York, que llega a cambio del ábside de Fuentidueña y que se instalan en el museo en el año 58. Se instalan, está aquí indicado, en una capilla anexa o cercana a donde estaba Maderuelo. Es una salita muy pequeña donde todas las pinturas aparecen unidas, están muy juntas entre sí. Ven aquí la puerta de acceso desde la rotonda de Goya Baja. Bien, les he dicho que la capilla se cierra en el año 83, tienen que pasar 10 años, hasta el año 93, en que vuelven a ser expuestas. Pero ya se ha cambiado su ubicación. En lugar de estar en esta zona, donde la hemos visto, ahora va a estar los dos conjuntos, tanto Maderuelo como San Baudelio, van a estar en la sala 51C, en el mismo lugar donde hoy se mantienen. Ven que el resto de salas de esta zona aparecen en gris.
Ya no estaban las oficinas del museo allí, pero sí se destinaban a exposiciones temporales. El montaje museográfico de la capilla era muy similar al que había tenido hasta la época anterior. El frontal de Guils, en el frente, la Virgen en el lado. Lo único que ahora la capilla estaba como una estructura exenta, en mitad de la sala, no, en uno de los extremos de la sala, con una galería perimetral de mantenimiento a los lados. Ven a los lados que hay dos puertas que permiten rodear esa capilla por cuestión de seguridad y de mantenimiento. Se le puso un suelo de madera, un suelo de tarima y también una bancada de madera en los lados. Por un lado, esa bancada creo que no era el objetivo, pero funcionaba en la práctica como una especie de banco. Realmente era una catenaria para evitar que la gente se acercase a las pinturas. Lo que pasa es que generalmente mucha gente se sentaba, aprovechaba para sentarse, y también en esa estructura se integró una nueva iluminación, pero en lugar de ser una iluminación de abajo arriba, la luz se proyectaba sobre esta zona que había un chaflán y así era una luz indirecta, no tan intensa. Sería el aspecto que tenía la sala, ya no con la Virgen, pero sí el frontal y esta Virgen en el lateral. Así se mantuvo la sala hasta el año 2009. En el año 2009, entre febrero y octubre, se cierra la sala para restaurar las pinturas in situ, a cargo de un equipo de restauradores del IPC, del Instituto de Patrimonio, dirigidos por Juan Ruiz. Y coincidiendo con esa restauración, se acomete una reforma de las salas. Rafael Moneo, el autor de la ampliación del museo, remodela esas salas con unos criterios que podríamos calificar como historicistas, evocadores. Aquí tienen los murales de San Baudelio. Así estaban desde el año 93, cuando se abre la sala, hasta el año 2009. Los paneles colgaban como cuadros autónomos. Sin embargo, lo que hizo Moneo es, de alguna manera, reintegrar o evocar el espacio original de la capilla de San Baudelio, con esa gran columna palmiforme en el centro, un templete en la parte justo detrás y una de las dos filas de arcos que hay y que sostienen la tribuna, ¿no? Ahí estaban integrados y buscando la altura original que tenían esas pinturas. Yo creo que está muy bien conseguido. Más discutible es lo que hace en Maderuelo. En Maderuelo el acceso hasta ese momento era un arco de medio punto, muy sencillo, igual que el que hay en la iglesia y que luego les mostraré. Moneo decidió hacer una puerta de tipo románico, con varias arquivoltas de tamaño decreciente, que por un lado sí consigue dar la sensación de que entras en una iglesia, pero que altera, yo creo, mucho la percepción. El hueco es el mismo, el vano es el mismo, la luz es la misma. Eso no lo puede modificar. Pero sí, como da la sensación de que el espacio se reduce, ¿no? Se hace más pequeño. Está forrada por una estructura de madera que recorre toda la habitación, hecha con paneles de madera atornillados, que ahora están pintados de color claro. La idea de Moneo era dejarlos en su color natural, pero hubo bastante polémica en el museo con la dirección y al final Moneo quería dejar madera vista. A Moneo le gusta mucho que se vean los materiales de sus obras, pero en este caso al final optaron por una solución más neutra, disimular un poquito esa zona. También sustituyó el suelo de madera que había hasta ese momento por un pavimento de travertino romano, de mármol, como hay en el resto de las salas, y también se cambió la iluminación, también recuperando esa idea de esa estructura, digámoslo así, exenta o parece volada, pero ya con una luz más tenue, más suave, más propia de un ambiente sagrado, evocando un espacio románico. Y así es como las pinturas se conservan hoy día, ¿no? Desde el año 2010, desde marzo de 2010 que se abren esas salas, así es como pueden ver ustedes las pinturas. Vamos a pasar al análisis de las pinturas. Lo primero que hay que tener en cuenta, ya se lo he dicho, es que las pinturas están más bajas que en su emplazamiento original. Ahora están sobre un zócalo de unos 60 centímetros, 60 a los lados, 65 en el frente, cuando en realidad, les he marcado ahí donde arrancan las pinturas en Maderuelo, estamos hablando, en Maderuelo las pinturas arrancan a 1,40, es decir, nos faltan 80 centímetros de altura, 80 centímetros de pintura. ¿Qué había en esta zona? Pues posiblemente unos cortinajes
con unos clipios, medallones con animales, como pueden ver en esta reproducción, en esa recreación de San Baudelio que tenemos en la propia sala 51C. Lo pueden ver también una fotografía de la cabecera de la propia iglesia de San Baudelio y Berlanga. En la imagen de la derecha es San Miguel de Gormaz, conservamos la parte inferior de esas cortinas. También en una serie de iglesias románicas catalanas, como San Pere de Burgal, Santa Eulalia de Estaón, o los dos conjuntos de San Clemente y Santa María de Taúl, iglesia esta última, que está muy relacionada con las pinturas de Maderuelo. Pueden ver cómo en la parte de abajo se aprecian esos cortinajes. Pues eso nos falta aquí en Maderuelo. En el testero, en la parte superior, en el lugar más importante, encontramos una cruz patada y gemata, es decir, una cruz con gemas, con incrustaciones de piedras preciosas, evocando las famosas cruces asturianas, la Cruz de los Ángeles, la Cruz de la Victoria, y que hace referencia a la titularidad de la iglesia. Es la iglesia de la Vera Cruz. Probablemente en ese lugar, en la iglesia de Maderuelo, se conservaba un fragmento del Dignum Crucis, una reliquia de la Cruz de Cristo, que no ha llegado hasta nuestros días, pero sería lógico pensar que era así. En el centro aparece el Agnus Dei, el Cordero de Dios, inscrito en un círculo rodeado por ángeles. Ángeles que parecen auténticos acróbatas porque distorsionan su cuerpo. Ven aquí las alas adaptándose a la forma de la bóveda y cómo su cuerpo se encurva, adaptándose a la forma de este clipio, de este medallón en el cual está el Cordero. Un movimiento tremendamente exagerado. El Cordero tiene una de las patas levantadas, recogidas. En esa zona debía llevar una cruz de palo largo, una banderola, símbolo de la victoria, símbolo de la victoria sobre la muerte, símbolo de la resurrección, pero que ha desaparecido. ¿Por qué? Porque seguramente esa zona estaba pintada al temple. Saben que cuando hablamos de pintura romana, que hablamos de pintura al fresco, les he dicho ejecutada cuando los muros todavía están frescos, pero muchos retoques se hacen con la pintura al temple, una vez que el muro se ha secado. Esa pintura se superpone sobre el muro acabado, entonces es relativamente fácil que se desprenda, por eso aquí nos podemos imaginar que ha perdido. ¿Cómo sería? Pues les pongo varias imágenes para que vean cómo esa iconografía se repite constantemente a lo largo de la historia del arte medieval. Aquí tienen varias imágenes de beatos, ilustraciones del Apocalipsis. Aquí varios conjuntos románicos, sobre todo tímpanos, en donde vemos la misma idea del Cordero, en este caso sostenido por ángeles, igual que en nuestro caso. Esto es San Isidoro de León. O también varios conjuntos de pintura románica contemporánea de lo que nosotros estamos viendo. Conjuntos catalanes, esto es Santa María de Taúl, esto es San Justo de Segovia, etcétera, etcétera. Santa Coloma de Andorra, etcétera. Ven que todos ellos, el Cordero siempre tiene la pata recogida y lleva esa cruz. A la izquierda, a los lados de la cruz hay dos escenas de adoración, de ofrendas. A la izquierda un personaje arrodillado que está ofreciendo un cordero a Dios. Dios que lo acepta, porque aquí vemos que aparece la mano de Dios, la Dextera Dei. Es una clara referencia a Abel, que ofrece un cordero a Dios. Al otro lado tenemos otra figura arrodillada que está ofreciendo, parece una copa, quizás también ahora les pongo en detalle, unas espigas de trigo. Se ha identificado con Melquisedec. Melquisedec era un rey sacerdote de Salem que hace una serie de ofrendas a Abraham, y que se considera prefiguración de la Eucaristía. Es decir, estamos hablando del cordero y el vino, el cuerpo y la sangre de Cristo. Es el misterio, pues es una referencia al sacramento de la Eucaristía, que todos los días se renueva en la parte baja, cuando el sacerdote celebra la misa. Pero tenemos un problema, no sé si lo ven. Esta banda que tenemos aquí, que no aparece en el otro lado, y que claramente está aislando a esa figura de los ángeles, de la cruz y del Cordero. Quizás es la idea de que Dios rechaza esa ofrenda, con lo cual ya no hablaríamos de Melquisedec, sino que hablaríamos de Caín, que hace una ofrenda de frutos de la tierra que Dios no acepta, mientras sí acepta las de su hermano Abel. Por eso, a partir de ese momento, saben que Caín desarrolla un gran odio, enemistad hacia su hermano, y poco tiempo después terminará matándolo.
En este caso, yo me inclino más por pensar que es Caín, pero si leen artículos o cosas sobre la Iglesia hay dos corrientes, ¿no? Los que piensan que es Melquisedec, que tiene mucho sentido también la Eucaristía y eso, pero a mí esa banda me dice que no puede ser Melquisedec. Bueno. No se aprecia muy bien, esto parece que es la copa y aquí hay unas líneas verticales que parece os han identificado como posibles espigas de trigo, pero yo digo no está muy claro. Ese ámbito superior está separado de la parte inferior por una banda donde hay una tira de papel plegado, una tira infinita, símbolo del principio y el fin, que no se acaba. Y abajo tenemos en el centro esa ventana que les he comentado, esa saetera, decorada con unos motivos vegetales a los lados y sobre todo con la paloma del Espíritu Santo encerrada en una mandorla. Esa ventana está orientada hacia el este. El este es el lugar por donde sale el sol. Por eso saben que todas las iglesias medievales están orientadas hacia el este, asociando el sol con Dios que lo ilumina todo. Pues en este caso también es la luz del Espíritu Santo que llega a los fieles. Les digo, es la única iluminación que llegaba a ese espacio. A la izquierda tenemos una escena evangélica. Es el momento en que María Magdalena está secando con sus cabellos los pies de Cristo, junto a un ángel que aparece señalándolos a ambos, estableciendo una relación entre ellos y como una idea de aceptación de ese acto de humildad por parte de María Magdalena. En el otro lado tenemos una escena de Epifanía, la adoración de los Reyes Magos, aunque solo tenemos un rey, identificado como Melchor, el más anciano, con barba blanca. No lleva corona, pero sí lleva una especie de bonete, de mitra. Fíjense en la imagen de la Virgen. La imagen es totalmente frontal, a modo de trono de sabiduría, trono del niño, no tiene ninguna relación con el niño. Esa relación empieza a aparecer en el gótico. También fíjense cómo la figura del niño ha sido manipulada o mutilada. En el otro caso, veremos ahora a los apóstoles, se decidió abrir una ventana. Aquí no tiene ningún sentido, pero a alguien le debía molestar la figura del niño y lo picó. Solo se ha conservado la mano izquierda y los pies. Pues quería enseñarles unos ejemplos de conjuntos románicos que de alguna manera yo creo que pueden evocarnos este espacio. Aquí decimos, hay solo un rey porque no cabe, pero en otros conjuntos donde sí aparecen los tres reyes, sí vemos esta misma organización a partir de arquerías, columnas que separan a la Virgen y al rey, a uno de los reyes, aislado de los otros. Esta es la portada de la iglesia de Santo Domingo de Soria, o este es un frontal riojano que tenemos aquí en el museo, en la sala Barezfisa, y donde vemos también la misma idea, la Virgen con el niño, y al otro lado de la columna la figura rodeada de un rey. Yo creo que es un poquito la misma idea. Al mismo nivel que esas escenas que acabamos de ver, que ven ahí en el testero, María Magdalena y la Epifanía, tenemos una representación del colegio apostólico. 6 figuras de apóstoles a cada lado. Menos 2 que faltan en un lado, porque en el lado sur, porque se abrió esa ventana que les digo. Da la sensación, luego realmente no es así, en algún caso no, sobre todo en este caso de aquí vemos que no, pero en los otros casos parece que el propio nimbo de los apóstoles constituye el arco de esa estructura arquitectónica que sirve de fondo de todo ese espacio. Es una clara evocación de la Jerusalén celeste, de la cual nos habla el Apocalipsis, que dice, tenía un muro alto y 12 puertas, y sobre las 12 puertas 12 ángeles, y nombres escritos que son los nombres de las 12 tribus de los hijos de Israel. El muro de la ciudad tenía 12 hiladas, y sobre ellas los nombres de los 12 apóstoles del Cordero. Y nos habla de los apóstoles, elementos importantes en esa Jerusalén celeste. Y si ven en estas imágenes de los beatos, ven que la Jerusalén celeste tiene una planta prácticamente cuadrada, y la capilla de Maderuelo es un espacio prácticamente cuadrado, no llega a 5 metros de lado, con lo cual es una evocación clarísima. Tienen 2 beatos, el de Fernando I y Doña Sancha, el de San Miguel de Escalada, o el de Silos, el de San Andrés del Arroyo, todos repiten la misma iconografía. Aquí tenemos un elemento extraño. En la esquina noreste, junto a la figura de María Magdalena, tenemos una serie de figuras, reconocemos 3 figuras, encerradas dentro de una estructura arquitectónica, están como oprimidas, en una arquitectura que recuerda mucho a las que hay detrás de los apóstoles. No sabemos quiénes son, hay todo tipo de teorías. Hay quien dice que son los 144.000 elegidos el día del juicio final,
o la humanidad redimida por la cruz y perdonada por la penitencia, las almas de los mártires esperando justicia, o bien justo todo lo contrario. Estos son los buenos, los que salvan. También podría ser los pecadores no redimidos, condenados a no entrar en la Jerusalén celeste, los que quedan fuera de esa Jerusalén celeste. Podrían ser las dos cosas. Yo creo que más bien sería esa idea. En cuanto a las imágenes de los apóstoles, vamos a ver cómo todas ellas alternan figuras barbadas e imberbes, uno con barba y otro sin barba, excepto estos dos que tienen aquí. El de la derecha, con barba y cabello blanco, claramente es San Pedro. Se le reconoce perfectamente. El que está a su lado, con barba oscura y calvo, es San Pablo. ¿Quiénes son los siguientes? Pues se ha especulado con que estos dos, San Juan, este imberbe y este con barba, podrían ser los siguientes apóstoles en el escalafón, San Juan Evangelista y su hermano Santiago el Mayor. No sabríamos quiénes son estos dos. Hay otros autores que dicen que, reconociendo esa importancia de Juan y Santiago, no estarían aquí a continuación de Pablo, sino que estarían en el otro lado. Serían los dos primeros del lado sur, del lado de la epístola, los más cercanos al testero, donde se repite esa idea de figura imberbe, como siempre aparece San Juan, y figura barbada. Fíjense en este detalle del lado norte. Todos los apóstoles de ese lado llevan un libro, que es un símbolo que caracteriza a los apóstoles. Sin embargo, en el lado contrario, de las 4 figuras de apóstoles que se han conservado, uno tiene libro y los otros 3 tienen una especie de rollo o filacteria. Es algo extraño que a día de hoy todavía no ha sido bien explicado. En principio, asociamos los libros a los apóstoles y los rollos, las filacterias, a los profetas, al Antiguo Testamento. Pero la Jerusalén celeste no tienen cabida los profetas, con lo cual es un poco extraño. Quizás podríamos haber pensado, bueno, pues por hacer un juego, a un lado pone apóstoles con libro, al otro apóstoles con filacteria. Pero este nos rompe esa idea, ¿no? Es extraño. Quizás podrían haber alternado libro, filacteria, igual que hemos dicho que alternan los rostros con barba y sin barba, o como alternan los colores de los nimbos. Es un elemento extraño. Sabemos que por lo menos 3 tenían filacteria, no sabemos si los 2 que faltan también es posible. Les pongo aquí un detalle de todos los apóstoles. Todos tienen rostros diferentes, pero con unos rasgos comunes, y vemos cómo se mantiene esa alternancia, insisto, de rostro con barba, rostro imberbe, y cómo se alternan también los colores de los nimbos, rojo, amarillo. También en las vestiduras se cambia, ¿no? Lo que en uno es rojo por encima y azul por debajo, en el siguiente es al revés. En el registro superior, justo encima de ese colegio apostólico, nos vamos a encontrar una banda con una serie de personajes celestiales, 5 en cada lado. Es la representación del tetramorfos, de los evangelistas. Ahora veremos un arcángel, un serafín y una figura animada, con lo cual combinan varios elementos, varios motivos iconográficos. Muy semejantes, en el otro lado es la misma idea. Hablamos del tetramorfos. Seguro que todos ustedes saben que tetramorfos es el nombre que damos a la representación de los evangelistas, de acuerdo, asociados con su animal correspondiente, su símbolo correspondiente, siguiendo los relatos de Ezequiel, de Daniel o del Apocalipsis, ¿no? El Apocalipsis nos habla de 4 ángeles zoomorfos con forma animal que rodean el Pantocrátor. Y normalmente suele aparecer rodeando el Pantocrátor. Luego les pondré algún ejemplo. Aquí no, aquí aparecen en otro lugar. Y hay 3 maneras de representar el Pantocrátor. Con forma animal, aspecto zoomorfo, con forma antropomorfa, cuerpo humano, cuerpo de ángel y cabeza animal. Y bien, la tercera es una versión híbrida, que es una figura humana acompañada del animal correspondiente. Un hombre ángel, en el caso de Mateo, un león en el caso de San Marcos, un toro en el caso de San Lucas y un águila en el caso de San Juan. No podemos entrar ahora a detenernos en el simbolismo de cada uno de ellos, pero es muy interesante. En este caso, empezando por el lado izquierdo, encontraríamos esa representación. Este es San Lucas, el toro. Este es San Juan, teóricamente debería ser una cabeza de águila, nos ha conservado. En el lado opuesto tenemos claramente este evangelista con cabeza de león es San Marcos, este otro con cabeza humana sería San Mateo. Pues
Al lado de los evangelistas o entre los evangelistas, les he dicho, tenemos una representación de arcángeles y serafines, dos jerarquías celestes o celestiales. Los arcángeles son una categoría especial dentro de los ángeles porque son los únicos que tienen nombres. El resto de ángeles son anónimos, pero los arcángeles todos tienen nombre y todos terminan en él, la partícula él que significa Dios. Es decir, son nombres teofóricos. San Miguel es el jefe de los ejércitos celestiales que lucha contra el demonio. San Gabriel es el que anuncia a la Virgen su maternidad. También está San Rafael. Quedan 4 más menos conocidos. Quizás les pueda sonar Uriel. Los otros, yo mismo reconozco que no me acuerdo de los nombres de los otros. Aquí los vemos vestidos con dalmática, figuras aladas, dalmáticas, sosteniendo en la mano un rollo, también una filacteria, y con la derecha empuñaban o bien una lanza o bien el asta de una banderola que se ha perdido, posiblemente por estar representada también, por estar pintada al temple. Y a continuación tenemos los serafines, un serafín en cada lado. Serafines turiferarios porque tienen incensarios en las manos para que se utiliza, saben, como forma de honrar a Dios en actos de consagración, de ofrendas, etcétera. Los serafines es otro tipo de ángeles que se caracterizan por tener 6 alas, como nos dice Isaías. Con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Aquí cuesta verlo, si vemos las 2 que tapan el cuerpo, y aquí hay otras 2 a ambos lados de la cabeza, junto a estas esplayadas, serían las 6 alas. Muchas veces se confunden con los querubines. En algún caso hay algún autor que habla aquí de querubines. Los querubines son otro tipo de ángeles que tienen todo su cuerpo, nos dicen, las alas, las manos, cubiertas de ojos, según una visión de Ezequiel. Por lo cual aquí, pero los querubines no tienen 6 alas, con lo cual yo creo que aquí y en muchos conjuntos se mezclan las 2 iconografías, las 2 jerarquías celestes, ¿no? Las 2 jerarquías angelicales, serafines y querubines. Por último, aquí tendríamos San Juan, tenemos aquí una figura femenina. En los 2 lados, en los extremos, la parte más alejada del testero, hay 2 figuras nimbadas, una femenina y una masculina. En el caso de la femenina, que lleva un nimbo negro, herencia bizantina, aparece señalando hacia la parte de arriba, hacia la Majestas Domini de la bóveda, y se supone que es una representación de la Virgen María. Hay quien dice que es una alegoría de la Iglesia, una santa, Santa Tecla. En principio, pensamos que es una representación de María. Es muy importante dónde está colocada, luego les contaré. Lo que no es una escena de la Anunciación. Es algo que se ha dicho, incluso aquí en el auditorio, en alguna conferencia, se ha dicho que es una escena de la Anunciación. Nos puede recordar la Virgen y un ángel que se acerca, pero el arcángel Gabriel nunca lleva el libro cuando va a visitar a María, y además tiene sentido que esta sea la figura de San Juan, porque completaría ese tetramorfos, aunque nos falte ese rostro que decimos, ¿no? En el lado contrario, fíjense, un personaje con barba blanca, cabello blanco, también tonsurado. Nuevamente nos recuerda a San Pedro, pero no tendría sentido porque San Pedro ya aparece abajo, con lo cual debemos pensar que es un santo. Quien ha dicho que puede ser un santo local, incluso se ha identificado con San Clemente Papa, ¿no? El 4º Papa de Roma, San Clemente I, San Clemente de Roma. Realmente no lo sabemos. Pues ven aquí el otro serafín, también con las alas, igual que el anterior, o el resto de figuras, el otro arcángel y el tetramorfos. Pues bien, fíjense en esta imagen del serafín. Les voy a mostrar otras imágenes de otros conjuntos, sobre todo el románico catalán, donde aparecen esos serafines. Aquí vemos en la iglesia San Clemente de Taúl, en la iglesia Santa María de Aneu, el mismo tipo de arcángeles. Aquí sí vemos claramente las 6 alas, porque las 2 superiores se prolongan mucho más que en Maduruelo, que tienen problemas de espacio. O también, estos 2 conjuntos, San Pau de Ester y Cardós o Santa Eulalia de Estaón. Fíjense además en estos casos cómo los serafines aparecen al lado de arcángeles, que llevan el rollo en la mano y llevan esa lanza o ese asta. Es la misma idea que encontramos en nuestro conjunto. Con lo cual, estamos hablando de motivos iconográficos que se repiten. En cuanto al tetramorfos antropomórfico, es poco frecuente en el arte medieval hispano. Les pongo aquí 2 ejemplos románicos. El monasterio de Irache en la parte de arriba, la basílica de San Prudencio de Armentia en Álava en la parte inferior, donde vemos las figuras de ángeles con cabezas animales. Pero también tenemos ejemplos pictóricos. En Toledo, en el Cristo de la Luz, se conserva solo la figura de San Juan, con aspecto de hombre y cabeza de águila, pero sí lo vemos igual en la iglesia San Román de Toledo, o el más conocido de todos ellos, el Panteón Real de San Isidoro de León, donde vemos el tetramorfos acompañando a la Majestas Dominis, al Pantocrátor.
Y fíjense en esto. Santa María de Taúl, que les he dicho que está muy relacionado con nuestro conjunto. ¿Qué tenemos aquí? Tetramorfos, antropomorfo. Este sería San Marcos, este sería San Juan, la cabeza de águila, junto con un serafín y un arcángel. Es decir, los tres mismos motivos que tenemos en Maderuelo. Con lo cual hay una estrecha relación entre Santa María de Taúl y Maderuelo. En lo más alto de la bóveda se representa la Majestas Domini. Uy, me estoy enrollando. Es Cristo Pantocrátor dentro de la mandorla, sostenida por 4 ángeles. Normalmente, hemos dicho y hemos visto en San Isidro, suele aparecer el tetramorfos. Aquí son 4 ángeles que están bastante deteriorados. Cristo es de mayor tamaño que el resto de figuras, es el más importante. Aparece sentado, apoyando los pies en un pequeño escabel, bendiciendo con la mano derecha y sosteniendo un libro en la izquierda. En ese libro podemos apreciar una letra, una alfa. Se supone que al otro lado estaría la omega, alfa y omega, principio y fin de todas las cosas. En otros casos, como en Taúl, que ahora veremos, aparece una inscripción Ego sum lux mundi, yo soy la luz del mundo, por la misma idea. Y aquí les pongo un detalle de ese escabel, de ese taburete en el que apoya los pies que no están en contacto con el suelo para marcar su divinidad. Varios ejemplos de otros conjuntos románicos. Esto es Taúl, esto es San Isidro de León, esto es San Vicente Bió, esto es San Justo de Segovia, donde vemos la misma idea siempre, Cristo en Pantocrátor, en la mandorla, y rodeado de ángeles, tetramorfos o ancianos del Apocalipsis, como en este caso. Y terminamos el análisis con el testero occidental, el muro de acceso a la iglesia. En la parte baja, muy estropeada, conservamos a la izquierda una cabeza de perro. Gudiol, hace muchos años, los años 20, dijo que posiblemente formaría parte de una adoración de los pastores. Aquí habría pastores. Me resulta extraño de creer. Ya Gudiol dice que no, que estos son 2 perros guardianes que están colocados a ambos lados. Muy parecidos a los que encontramos en San Baudelio. A ambos lados, detrás de esa columna central, aparecían 2 perros rampantes. Saben que en San Baudelio también se conservan las improntas porque las pinturas fueron arrancadas. A veces cuesta verlo. Estos son los perros de Maderuelo, de San Baudelio, con lo cual aquí tendríamos la misma, esos perros guardianes, la base. Y en la parte de arriba, una escena del paraíso. Es otro mundo. Por eso el fondo es distinto, es un fondo claro, blanco. Son 2 escenas, una a cada lado, separadas por un árbol que está en el centro. Un árbol identificado con el árbol de la vida, el árbol de la inmortalidad, que está en el centro del paraíso. Y que luego lo mostré. A los lados hay otros 3 árboles más, con formas, bastante sinuosas. Incluso este árbol parece atrapar las figuras de Adán y Eva. Aquí un detalle de esa palmera, donde llegamos a apreciar los dátiles. Saben que las pinturas de Maderuelo forman parte de un itinerario botánico que tenemos en el Prado, organizado por Eduardo Barba, y en la capilla hay una cartela que habla de esta palmera. Pues en la parte izquierda tenemos la creación de Adán, el momento en que Dios da la mano a Adán y le insufla vida para que se levante. Cosas curiosas, los 2 personajes tienen un rostro muy parecido. ¿Por qué? Porque el texto bíblico dice que Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza, y eso es lo que hace el pintor. Luego comete algún error, como por ejemplo a mí me hace mucha gracia. Tiene ombligo. Adán no puede tener ombligo. Adán no es nacido de mujer. Está hecho de barro, pero el pintor tiene que presentar a un hombre, y todos los hombres que él conoce, todos tienen ombligo. Con lo cual, es una pequeña licencia, ¿vale? También hay otra licencia, aquí fíjense, con los nombres, que aparecen 2 veces ATM. Aquí estos 2 rostros para que vean el parecido entre ambos. A la derecha se representa 3 momentos distintos de la misma escena, centrada por el árbol del conocimiento del bien y el mal. La única prohibición que tenían Adán y Eva en el paraíso era comer los frutos de ese árbol. Estaba prohibido, porque daban el conocimiento, daban conciencia. Y eso no podían hacer, pero incumplen la prohibición y toman el fruto. Les digo 3 momentos. Primero, el pecado de Eva. De acuerdo con la iconografía tradicional, hay una serpiente tentadora enrollada en árbol que le ofrece el fruto a Eva. Los textos no nos dicen qué fruto es, pero saben que la tradición lo ha convertido en una manzana. Fíjense la forma sinuosa de Eva, recuerdan la famosa escultura, Eva de Autun, pero tiene esa forma porque se adapta al marco, es la ley de adaptación al marco, ¿no? Es una forma curva, o la hace más pequeña o la hace con esta forma sinuosa.
Segundo momento, el pecado de Adán. Adán al principio se resiste, después decide probar el fruto y cuando lo toma se le queda atascado en la garganta. Por eso se lleva la mano a la garganta. Por eso saben que los varones tenemos más marcada esta zona, lo que llamamos nuez o bocado de Adán, porque se nos quedó ahí ese fruto. Tercer momento, en cuanto comen el fruto, adquieren la conciencia y se dan cuenta que están desnudos. Y los dos se tapan. En este caso con unas grandes hojas que parecen de higuera, aunque el árbol no es una higuera. Es casi como un cómic, ¿no? Tres historias consecutivas en una misma escena. Muy sintético, pero muy claro de entender por los fieles que podían ver estas pinturas. Son desnudos muy sencillos. Por un lado son realistas. Son unas sencillas líneas intensas que delimitan las figuras y otras líneas más suaves que marcan el esternón, las nalgas, los músculos. Son imágenes realistas, pero no son fieles a la realidad. Es lo que llamamos el realismo intelectual propio de la iconografía medieval o la iconografía cristiana. El artista busca plasmar lo bello, pero desde un punto de vista moral o religioso. Les decía esas inscripciones que veíamos en el otro lado, Atem, Atef. Tradicionalmente se considera que son alusiones a los nombres de ambos personajes. Hay algún autor que ha dicho que no, que son acrósticos, son las iniciales de unas frases en latín, Ateme, Adán traxit morte, Adán arrastró a la humanidad hacia la muerte, o bien Atef, Adán traditit Evae vitam, Adán transmitió la vida a Eva. A mí, sinceramente, me parece demasiado rebuscado y además no tendría sentido repetir la inscripción dos veces. Y Adán aparece dos veces, Atem. ¿Por qué? Porque Adán está aquí y Adán está en el otro lado. Para que no haya duda que es el mismo personaje, se repite. Lo que pasa es que tiene incorrecciones, digámoslo así, lingüísticas, ¿no? El artista o no sabe leer o no sabe escribir o tiene esos problemas. No se escribiría Adán así y menos Eva Atef, pero esa sería la identificación. En este caso, lo mismo es una iconografía tradicional. Les vuelvo a mostrar ejemplos donde siempre se repite la misma iconografía. El árbol en el centro, la serpiente enroscada, Eva tomando el fruto, Adán llevándose la mano a la garganta y los dos tapándose sus genitales. Podemos concluir este análisis iconográfico recapitulando un poco. Recapitulando un poco sobre lo que hemos visto. Todo el simbolismo del conjunto gira en torno a la Jerusalén, gira en torno al paraíso. Por un lado, el paraíso perdido, el Edén. Por otro lado, el paraíso futuro, representado por la Jerusalén celeste. El paraíso perdido se asocia de una forma circular o semicircular, el paraíso futuro se asocia de una forma cuadrada. Por eso es la Jerusalén celeste, que está representada por ese colegio apostólico que hemos visto abajo, esas murallas, esos muros. Como interpretación literal del Apocalipsis. ¿Quién puede acceder a ese paraíso? Toda la humanidad, todas las razas. Eso es lo que representan los tres reyes magos, que cada uno viene de un lugar. Especialmente accederán al paraíso los justos, los que hacen ofrendas, ahí representados por Abel y Melquisedec, suponiendo que fuese Melquisedec, si no solo Abel, pero también los pecadores arrepentidos, como María Magdalena. Aquellos que se arrepientan, aunque hayan pecado, tendrán su lugar en el paraíso a la diestra de Dios. Los que quedan fuera son los que no se arrepienten, los pecadores, que serían estas figuras que hemos visto en este lado. Y no podemos dejar de destacar la importancia de María, que les he dicho que es muy importante dónde está. Está junto a Eva. A María, ¿saben? Le llaman la nueva Eva. Y se establece un paralelismo con Eva. Si la humanidad perdimos el paraíso por culpa de una mujer, por culpa de Eva, la recuperamos gracias a otra mujer, María, que fue elegida por Dios para ser la madre de su hijo. A ver, aquí pecaron Adán y Eva, pero la culpa siempre se la lleva ella. Pero los dos pecaron. ¿Quién fue antes, quién fue después? Pero se establece ese paralelismo. Y por eso es importante, decimos, esta imagen de María que está junto a Eva para que los asociemos visualmente y María señalando hacia su hijo que está en la parte superior. Vamos acercándonos ya al final. Tradicionalmente, como ya les he ido contando, las pinturas de maderuelo se han asociado con las existentes en las iglesias de San Clemente y Santa María de Taúl, en el Valle de Boí, que fueron consagradas los días 10 y 11 de diciembre del año 1123 por el obispo, respectivamente, por el obispo Ramón de Barbastro, y cuya construcción fue impulsada por el barón de Eril, que era vasallo del rey Alfonso I el Batallador. El monarca aragonés
casado desde 1096 con Urraca de León, hija del rey Alfonso VI, que saben que une León y Castilla. Combatió contra su suegro por el control de las tierras fronterizas entre ambos territorios, lo que hoy hablamos de los límites entre Soria y Segovia, justo donde está enclavado Maderuelo. Sabemos que el monarca aragonés, Alfonso el Batallador, encomendó la tenencia de varias plazas fuertes, de varios recintos amurallados, a sus hombres de confianza, que en este caso sabemos que serían nobles navarro-aragoneses, como los que están documentados en San Esteban de Gormaz, no en San Miguel, pero sí en San Esteban, y en Berlanga. Quizás en Maderuelo hubo también un noble navarro-aragonés que no sabemos. Y es posible que fuesen estos nobles los que facilitasen las llegadas de talleres de artistas procedentes de la Ribagorza, procedente de Cataluña, y que entraban en la órbita de sus conjuntos románicos catalanes. Por eso se habla de esa estrecha relación entre el conjunto de Maderuelo y sobre todo el conjunto de Santa María de Taúl. Ya hemos comentado cómo comparten elementos comunes, la presencia del Agnus Dei, esa unión de tetramorfos, serafines o arcángeles, pero también la organización en varias bandas superpuestas, la existencia de unas bandas que delimitan ambos espacios, los cortinajes de la parte inferior, pero también cómo se pinta el fondo. Se utilizan bandas superpuestas de colores diferentes, colores planos. Fíjense cómo se representa lo mismo el colegio apostólico y es la misma idea, el mismo tipo de arquitecturas, cómo juegan también con la alternancia de los nimbos, rojos, amarillos, con los rostros barbados e imberbes. Hay muchos elementos en común entre Santa María de Taúl y Maderuelo. Hablamos posiblemente de artistas que han trabajado allí, que conocen esa pintura, que se desplazan hacia la zona castellana. Pero no solo eso. En los últimos años se ha relacionado mucho las pinturas de Maderuelo con otros conjuntos relativamente cercanos. Como les muestran en este mapa, no es 100% exacto, pero bueno, para que se hagan una idea. Son poblaciones cercanas, pero que pertenecían, en el momento en que se hacen las pinturas, a comienzos del siglo XII, a diócesis episcopales diferentes. Maderuelo está integrado en la diócesis de Segovia, les he dicho desde el año 1123. Gormaz pertenece a la diócesis de Osma y San Baudilio de Berlanga está enclavada en la diócesis de Sigüenza. Salvo ese matiz, están muy relacionados y son muy parecidos. Las tres iglesias se construyen a finales del siglo XI, comienzos del siglo XII, en el mismo momento. Maderuelo y Gormaz, San Miguel de Gormaz, no lo confundan con San Esteban, también es muy famoso. Gormaz, esta iglesia está justo debajo de la fortaleza califal de Gormaz, que se ve aquí al fondo. Son muy parecidas, una nave y una capilla pequeña, mayor. San Baudilio saben que es un espacio diferente, ¿no? Muy particular. Los tres edificios tenían pinturas en su cabecera mayor, en su capilla mayor. Gormaz y Berlanga también tenían pinturas en las naves. Les he dicho que en Maderuelo no se ha conservado, aquí no queda resto de pintura, es posible que los hubiese, pero entre que abren las ventanas, etcétera, etcétera, es posible que se hayan perdido. Pueden ver aquí este arco de medio punto que les decía que es el que da paso desde la nave al presbiterio, a la capilla mayor. En los tres conjuntos presentan una escena de adoración en el testero. En Maderuelo se conserva muy bien, lo hemos visto, Abel, Melquisedec, Caín. En Gormaz y en San Baudilio están más estropeados, cuesta verlos, pero se puede reconocer y sobre todo se ve muy bien en todos ellos la presencia del Agnus Dei del Cordero. Aparece en los tres casos. Maderuelo y Gormaz han conservado la Majestas Domini de la bóveda. En Berlanga se ha perdido, posiblemente lo tuvo. Así estaba repetido, sí. Los tres conjuntos tienen una ventana en el testero y la representación de la paloma del Espíritu Santo en la misma zona. La única diferencia, la salvedad, es que en Berlanga está boca abajo, está como volando en picado. Los otros dos van hacia arriba, es hacia abajo, pero ocupa el mismo lugar. En los tres conjuntos, una vez que entras en la capilla, en el muro que queda a tu espalda, se representa el pecado original. O se representaba, en Berlanga está totalmente perdido, pero alguna cosa se intuye, se aprecia muy bien en Maderuelo. Aquí lo hemos visto en perfecto estado, en Gormaz se reconoce. El momento de la creación de
de Adán, aquí estaría el pecado. Gormaz introduce una escena nueva que es la creación de Eva, que no aparecía en Maderuelo, pero es la misma idea. Fíjese también cómo el tipo de árboles que aparece aquí son muy semejantes a los que tenemos aquí. Árboles que también se repiten en otra escena de Gormaz, en este caso en la nave. Es una particular representación del juicio final, representada por tres personajes bíblicos, Abraham, Isaac y Jacob, estos son Isaac y Jacob, que reúnen a los bienaventurados en su seno. Pero pueden ver, a los lados hay dos palmeras y en el centro hay un árbol muy parecido a estos, con lo cual estamos hablando los mismos motivos. Los tres conjuntos, decimos, son muy parecidos. Además de estas coincidencias iconográficas, temáticas, comparten el mismo estilo, el mismo tipo de colores, colores terrosos. Hablamos de amarillos, rojos, ocres, grises, la misma forma de tratar los fondos, las arquitecturas, el mismo tipo de rostro, sobre todo los masculinos. Para que vean ese ejemplo arquitectónico, discúlpenme, pero no tengo mejor fotografía de Gormaz. Es una escena de la parte superior, pero vemos cómo las columnas de Maderuelo son realmente muy parecidas a las que tenemos en Berlanga. Y también a las que encontramos en Santa María de Taúl. Por eso hablaríamos de una relación entre todos ellos. Taúl sería el origen y a partir de ahí esos talleres itinerantes posiblemente trabajaban los tres conjuntos o están relacionados. Los expertos establecen una secuencia cronológica. Sería primero San Baudilio de Berlanga, perdón. Después sería Gormaz y, por último, Maderuelo. Pero todos ellos en fechas muy cercanas. Estamos hablando tercera década del siglo XII, a partir de 1225, 1230 aproximadamente. Bueno, es importante estudiar las obras en profundidad, pero sin perder de referencia estas obras relacionadas. Y quería terminar ya con dos curiosidades, pero que tienen, yo creo, su interés. Y es la existencia de dos reproducciones de las pinturas murales de Maderuelo. La primera de ellas se hizo en el año 2003 para formar parte de una exposición que se organizó en el Museo de Alejandría, se titulaba The Heart of Spain, El corazón de España, y es una exposición organizada para conmemorar el 200 aniversario, los 200 años de la creación del Estado de la Luisiana. Mejor dicho, la incorporación de la Luisiana a los Estados Unidos, que ocurrió en 1803, se celebraba el bicentenario. Y para esa exposición se reconstruyó o se recreó la capilla de Maderuelo, en este caso hecho por una empresa que se llamaba El Barco. Y que hicieron lo mismo que había hecho en los años 47, 48, que había hecho Ramón Gudiol. Y luego ayudado por Muguruza aquí. Recrear con madera la estructura de la capilla, su planta, su estructura abovedada con paneles de madera y luego pintarlo. En este caso, la reproducción hecha por El Barco es una reproducción, digamos, de manera artesanal. Lo que hicieron fue pintar a mano todas las escenas, evocando de alguna manera el trabajo de los artistas medievales. Primero pasaron los dibujos a partir de fotografías del museo, de calcos, después fueron pintando los fondos y por último aplicaron el color. Así tendríamos que imaginarnos a los artistas medievales trabajando sobre estos andamios, trabajando de esta forma. En este caso, ven primero el proceso de dibujo y aquí como primero se trabaja con los fondos y luego las figuras del primer plano. Hemos dicho que esto, lo ven abajo, se hace en el año 2003. En ese momento, en el interior de la capilla de Maderuelo estaba el frontal de Guils, por eso también lo reproducen, todo el conjunto. Y por eso las tres imágenes que tienen aquí abajo son imágenes de esa recreación, el resultado final de ese trabajo. Tengo que confesarles que no sé qué ha pasado con esta capilla. He buscado información y no he sido capaz de encontrar qué ha pasado con ella. En la página web del Museo de Alejandría no dicen si lo tienen, si lo han desmontado. No sé qué ha pasado con ella. Pero bueno, sería una pena que se hubiese perdido, pero bueno. Hay otra reproducción, otra recreación mucho más reciente, que se hizo en el año 2013 en la propia iglesia de Maderuelo. Allí, hemos dicho, se conservan las improntas, en la zona de la cabecera. Pues bien, en la parte posterior, a los pies de la iglesia, sobre un estrado, una especie de pequeño podio para evitar la humedad,
Han visto imágenes de que la iglesia se inunda. A veces no es necesario que el nivel de las aguas llegue tan alto. Simplemente por capilaridad el agua sale, se filtra por la tierra y sube por los muros. Por eso lo han hecho aislada. En este caso han construido una estructura de aluminio con paneles de policarbonato. La idea es la misma. Pero en este caso, luego, con poliestireno, fibra de vidrio, han recreado las texturas, las rugosidades de la capilla y han aplicado un nuevo tipo de impresión, lo que llamamos papel gel. El papel gel es un tipo de papel que se imprime en una impresora, en un plotter, como cualquier cartel. Lo único que luego se puede humedecer y cuando se humedece se convierte en un material flexible que se puede adaptar perfectamente a los espacios y que se está utilizando muchísimo para reproducir o recrear conjuntos pictóricos murales. Ven aquí, están retirando la capa de protección, ¿no? Cuando se moja se puede desprender el soporte de una capa de protección. Es parecido a las calcamonías que nos hacíamos de niños, que se humedecían y luego se quitaban. Viene a ser algo parecido. Aquí ven el acceso a esa capilla. Y dos cosas importantes y con eso ya termino. Primero, que esta reproducción es fiel. La que hemos visto del barco reproducía las pinturas del Prado. Esta reproduce las pinturas de Maderuelo, las originales. Por eso, ven, las pinturas empiezan más altas. Empiezan igual que las pinturas originales, a 1,40 aproximadamente. Y segundo, un detalle que a mí me había pasado desapercibido hasta visitar el lugar, es que en esta zona, separando el colegio apostólico de las escenas de arriba, de los ángeles, arcángeles y demás, aparece una moldura. Les he dicho antes que la bóveda arranca de una moldura, de una imposta que sobresale y que se perdió, entre comillas, en el momento cuando se arrancaron las pinturas originales y se trajeron al Prado. Gudiol no reprodujo esa moldura. Lo que hizo fue simplemente hacer paneles rectangulares y pegarlos sobre lienzos lisos, con lo cual se perdió un poco esa idea, ¿no? También ocurre otra cosa, con la técnica del estrapo que les he contado, como solo arrancamos la capa pictórica y la pegamos sobre un lienzo, el acabado final queda liso, perfecto. Si van a ver la capilla de Maderuelo, verán una superficie totalmente lisa, como un cuadro. Y sin embargo, estos edificios no eran así. Estaban revocados, enfoscados con cal y arena de manera bastante rudimentaria. Procuraban dejarlo lo más liso posible, pero muchas veces no lo conseguían. Por eso las paredes tienen textura y con la técnica del estrapo se ha perdido. Por eso, si van allí, podrán ver esas ondulaciones del terreno, podrán ver las lagunas pictóricas e incluso, lo ven aquí, podemos ver cómo esas pinturas, digamos, tienen relieve. Es decir, se ha perdido, en otras zonas se ha perdido el enfoscado, no quedan las pinturas, pero aquí sí podemos apreciar tanto la moldura como esas irregularidades de las pinturas. Evidentemente, las pinturas se ven mejor en nuestra casa, se ven mejor en el Prado, pero les invito, si tienen ocasión, a acercarse a Maderuelo. Es una visita muy, muy agradable, toda la ciudad, y verla, todo el pueblo, y ver la ermita para disfrutar tanto de esas improntas, de esos restos de las pinturas originales, como esta recreación que nos ayuda a ambientar el conjunto. Ven aquí ese detalle. Nada más, muchas gracias.